Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a transformar una imagen a archivo Excel, ¿no? A una tabla Excel. Esto en realidad es muy sencillo y quiero que observen que acá yo tengo una imagen. Miren, es una imagen, obviamente una tabla, y esta tabla le vamos a pasar acá como archivo Excel, ¿no? Esta es una de las tantas preguntas que me hacen los suscriptores en mi canal y estamos respondiendo poco a poco. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, la imagen está acá. Yo le tengo con el nombre de tabla y tiene que estar en dos formatos. Le voy a dar, miren, acá la imagen le voy a dar clic derecho y luego nos vamos a propiedades, ¿ok? Para ver el formato, clic derecho, propiedades. Les va a saltar esta ventanita y miren, acá la imagen tiene que estar en JPG o también podría estar en PNG, ¿ok? En cualquiera de estas dos extensiones, JPG o PNG, para que el archivo se pueda transformar correctamente. Bien, lo único que nosotros vamos a necesitar acá para transformar esta tablita es tener acceso a internet, ¿ok? Vamos a entrar a Google. Miren, me voy a acercar un poquito a google.com. Bien, y acá vamos a buscar lo siguiente. Vamos a poner acá, miren, vamos a escribir convertir imagen a tabla Excel, ¿ok? Así, convertir imagen a tabla Excel, enter, y les tiene que aparecer esta página, miren, que dice online2pdf.com. el link también les voy a dejar en la descripción de este mismo video, ¿ok? El link, nuevamente te lo repito, te lo voy a dejar en la descripción de este mismo video. Un clic acá, bien, y vamos a obtener la siguiente presentación de la página web. Y acá abajito, miren, acá abajito dice selecciona los archivos, ¿ok? Un clic acá, miren, vamos a buscar, en este caso se llama, miren, acá está, tabla.jpg. Le damos en abrir, miren, le damos en abrir, esperamos unos cuantos segundos y acá me dice, miren, convertir a, me dice, ¿ok? Vamos a desplegar y acá, miren, tenemos dos opciones. Si utilizas el Excel 2013 o versiones anteriores, selecciona el de abajo, ¿ok? Del 2017 para adelante, selecciona este que ya está por defecto, ¿no? Así que lo vamos a dejar ahí y miren, con un clic en convertir, esperamos unos cuantos segundos a que procese y nos tiene que arrojar acá el archivo de manera automática para nosotros abrirlo. Miren, ya lo tengo acá, ¿ok? Te arroja con el mismo nombre de la imagen. Ahí lo tenemos, tabla.xlsx. Un clic acá y lo vamos a abrir. Esperamos unos segundos más. Y miren que acá tenemos nuestra tablita. ¿Ok? Como pueden observar. Por ahí he visto que muchas veces presenta algunos errores, ¿no? Como es en este caso, miren que dice acá, encabezado EOS. Y acá es encabezado 05, ¿no? Vamos a ver la tablita para que vean. Acá lo tenemos, miren, acá está encabezado 05, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con algunos datos, siempre hay que revisar porque no es al 100% seguro que todo aparezca tal y como está en la tabla, ¿no? Como pueden observar, tampoco te detecta el color o los formatos, los estilos, ¿no? Así que tú acá tienes que transformar todo esto según a lo que tú quieras, ¿no? Al tamaño, al color, al tipo de fuente, todos los estilos que pueda tener la imagen. También funciona con PDF. Miren, voy a cerrar esto, ¿ok? También funciona con PDF prácticamente bien, ¿no? Acá lo tengo, miren, acá tengo la misma tabla pero en PDF. Clic derecho, abrir con Google Chrome. Miren, acá lo tengo, ¿ok? Esta tablita, miren, también lo vamos a pasar de PDF. De PDF le voy a dar un clic acá donde dice atrás. Miren, vamos a volver a seleccionar acá. Vamos a dar en cambiar. Acá nomás le damos en cambiar y vamos a buscar el archivo, mira, acá. Este que dice tabla PDF, acá lo tengo, le doy en abrir, espero unos segundos y nuevamente acá, miren, nuevamente acá, vamos a seleccionar en este caso a qué tipo de archivo queremos transformar, ¿no? En este caso Excel 2007 para adelante, bien, simplemente un clic en convertir, espero otros segundos, miren, acá y nuevamente ya me está procesando y me tiene que descargar de manera automática en la parte izquierda inferior. Si es que ustedes están utilizando el navegador Google Chrome. Bien, ya lo tengo acá, me acaba de descargar, miren, acá está, tabla PDF, le voy a dar un clic y ahora sí, vamos a observar, miren, de PDF, pero esta vez a Excel, ¿ok? Lo tenemos acá,
miren, ahí está el mismo resultado. Y obviamente también tenemos que aplicar ciertos estilos, tipo de letra, tamaño y todo eso. Bien, esto ha sido todo. Si tienes alguna pregunta, puedes comentar este vídeo para yo responderte y así ayudarte. Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.